Me llamo Luce Prignano, soy física de formación, pero llevo ya un tiempo trabajando en proyectos más interdisciplinares. Ahora soy un postdoc en un proyecto de investigación basado en la Facultad de Historias. Hemos estudiado sistemas de asentamientos en la época de la primera urbanización de Italia Central y visto un poco cómo se puede sacar información sobre lo que era la organización política, la esencia de la organización política, de cooperación, competición, este tipo de asuntos, a partir de mapas de caminos, de rutas terrestres. Empezamos a colaborar con una arqueóloga que estaba estudiando la urbanización de Latium Vetus, que es la zona de los latinos que se situaban en la parte de Italia, digamos, oriental, hacia el mar Tirreno. Y a partir de los mapas de caminos que ella pudo de alguna manera reconstruir, colectando mucha información, pues construimos redes en el sentido de objeto de grafos, donde los nodos eran asentamientos y los enlaces pues caminos. Y empezamos a analizar un poco la problemática de si es posible inferir a partir de características estructurales, ¿no?, de estos mapas, quién tiene más conexiones, quién tiene menos, cómo las tienen, inferir algo sobre el tipo de organización que tenían. En este estudio en concreto los datos nos los facilitó la arqueóloga con la que colaboramos. En la misma región, datos geolocalizados de asentamientos y después los enlaces de esta red, las conexiones que también se derivan de un trabajo previo hecho por ellas a partir de mapas reconstruidos con los que ellas pudo trabajar. Literatura antigua, más o menos, o también revisada en tiempos recientes, datos de bibliotecas, una recopilación que hizo esta persona. Antes de empezar con el caso de Latium Vetus, es decir, de la civilización latina, de los orígenes de la civilización latina, estudiamos el caso etrusco. Son dos ligas de ciudades, entonces la organización a nivel formal, político-formal, es básicamente la misma, pero en un caso hay como un desbalance, un desequilibrio claro a favor de un solo centro de poder, que es Roma, y que el tema de la concentración de poder se hace evidente. Y ahí es donde realmente, pues, para hacer un modelo que se corresponda con los datos empíricos, tienes que introducir, que modelar de alguna forma esta diferencia, ¿no? En nuestro caso no estamos hablando de tener una ventaja previa, no estamos diciendo el modelo, este lugar, este sitio en concreto tiene más poder que estos otros. En la generación de las conexiones, el hecho de tener conexiones es el rich get richer tradicional, digamos, de enlaces y más enlaces, y por alguna razón esto sale bien. Lo cual apunta a que realmente es la posición geográfica que favorece determinadas ciudades con respecto a otras. Pero generalizar es muy difícil en este contexto, porque nosotros estamos estudiando el origen. Empezamos en una situación en la que no hay diferencias, o las hay, pero no son determinantes, y vamos a ver cómo a partir de una situación donde lo que más importa es la geografía, donde tú te encuentras y tu posición relativa, pues relativa en el sentido en el contexto del resto de asentamientos, pues este factor te permite acumular una ventaja. Pero esta es la parte interesante, que podemos ver el origen del desequilibrio de poderes. No en todos los casos necesitamos introducir estos mecanismos. En el caso de los etruscos el sistema era mucho más equitativo, equilibrado, con un balance de poder bastante más claro que en el caso de Roma, de los latinos. Siempre estamos considerando que el punto de partida es uniforme, homogéneo, todo el mundo tiene lo mismo. Si quieres abordar un tema más actual, entonces se te complica mucho el asunto, porque no tienes ninguna posibilidad de remontar a un origen equitativo. Pero sí, claro que tiene una parte de conceptual que es
fácilmente generalizable y tiene algo de realmente universal dentro de lo que es nuestra civilización y nuestro mundo europeo o occidental. Siempre podrás encontrar otras situaciones que se parezcan más a los etruscos que a los latinos. Si hablamos en términos simplemente de comunidades humanas, localizadas geográficamente, es cierto que siempre hay una acumulación de ventajas. Es decir, que si tú tienes algo en un momento determinado que es un poco más de lo que tienen los demás, pues habrá cierta tendencia a acumular aún más, ¿no? Esto también se ha estudiado en temas de crecimiento del tamaño de las ciudades, que las ciudades grandes tienen cierta capacidad de atracción, ¿no? Como de atraer más gente, entonces crecen más y los pueblos pequeños tienden a despoblarse. Pero en nuestro caso, como no trabajamos el tema de la dinámica de crecimiento de los asentamientos, sino consideramos las ciudades como punto de partida estático y la dinámica tiene que ver solo con la infraestructura que las conecta, pues es un poco diferente. Los etruscos no necesitan de preferencia el attachment para que se puedan modelar sus redes de caminos. Entonces, sí, mismo periodo, otra civilización, puedes tener cosas distintas. En cuanto a ir a la misma región, en otra época, pues te encontrarías con un problema que siempre te encuentras cuando no estás estudiando la primera vez que alguien creó una infraestructura de comunicación terrestre a nivel interurbano. Es decir, que el sistema tendrá cierta inercia, cierta memoria. Algo habrá de las infraestructuras previas, ¿no? Entonces, cualquier cosa que sean modificaciones de una situación preexistente, pues tendrás que incluir este aspecto en la modelización. Si nos esperamos que cambiando de época se verían cosas distintas, claro, muchísimo, porque además, simplemente, sin ir mucho más allá, si pasamos de la comunidad, el mundo de los latinos, que solo insistían en su territorio, a la Roma imperial, que está conquistando primero toda la península y después aquí en la península ibérica y más allá, pues cambia la función que tienen estos caminos. Empieza a haber otros tipos de rutas que pasan de las ciudades, no les interesa proporcionar, digamos, temas de abastecimientos a las comunidades humanas, sino lo que pretenden es transportar, llevar el ejército, las tropas a las regiones donde hay conflicto. Te encuentras una situación que puede variar muchísimo. La función de los caminos terrestres cambia a lo largo del tiempo. Todo el estudio está enfocado a una situación súper sencilla, donde pues, es lo que hay un poco de red fluvial, pero de alguna manera ya es como secundaria en estas épocas, pero no hay realmente alternativas, ¿no? Si tú quieres ir de un sitio a otro, pues tendrás que coger este camino, que es el único camino que hay. En época contemporánea la lógica puede ser parecida, pero tendríamos que ir a cosas como modelos de redes multiplex, algún tipo de cosas que realmente pueda representar esta diversidad de modos de transportes. Ya no tenemos una sola manera, una red de transporte terrestre unimodal. Ni siquiera tenemos solo redes de transporte terrestres, ¿no? Tenemos los aviones y después las carreteras pueden ser de varios tipos y hay ferrocarril, tren de alta velocidad. Sí, en nuestro caso es un piloto como súper básico que poco a poco esperemos que pueda servir para ir a casos cada vez más complejos y más articulados. Nuestra hipótesis de partida es que la comunidad humana y entonces su tamaño, su población, es la causa y la ruta, la consecuencia. Porque esto es una simplificación necesaria y en la realidad esto sí se da. Es decir, siempre tendrás que las rutas se generan a partir de necesidades, exigencias de las ciudades y las ciudades evolucionan en consecuencias de las rutas que hay. Las rutas te pueden
hacer la vida más fácil o más complicada. Las rutas tienen influencia sobre la prosperidad económica, militar y cultural de las ciudades. Y la prosperidad tiene una relación directa con el tamaño de la población. Ahora bien, yo no puedo entrar en tema de si esto se da a estas escalas regionales tan pequeñas en términos de migraciones. Se dará seguramente en términos de crecimiento demográfico y de migraciones a nivel puntual. Estamos hablando de unas distancias de como mucho 100 kilómetros, no es una escala adecuada para ver este tipo de fenómenos. Entre las ciencias humanas, realmente el ámbito de la historia y de la arqueología es uno de los ámbitos que más resistencia tiene a hibridar el lenguaje. En muchos casos sí que hay como una parte más científica y tal, pero científica en el sentido tecnológico, pero no en el sentido de la manera abstracta de trabajar que tenemos los de sistemas complejos, ¿no? De buscar cosas universales, generales, de abstraer de lo particular para buscar lo general. Y la dificultad más grande se encuentra a la hora de construir un lenguaje común. El entendimiento llega tarde, si llega muy poco a poco, porque hasta llamamos cosas muy diferentes con nombres iguales. Me ha aportado otra manera de relacionarme al concepto de dato empírico. Mirar a los datos como algo valioso que está ahí, por muy problemático que sea, puede tener carencias, puede tener problemas de incerteza, incompletitud y tal, pero el dato es el dato y tú tienes que hacer el máximo esfuerzo, tener toda la buena disposición y el cariño para sacar todo lo que pueda de los datos. Como problema general de todos los estudios en campo de pasado humanos, es difícil decir que haya como un beneficio directo o un colectivo que se pueda considerar más o menos beneficiados que otros. Entonces, más como el tema general de aprender de nuestros pasados y de empezar a hacerlo con metodologías y técnicas nuevas, explorar nuevas posibilidades en un concepto mucho más amplio, que es lo de conocer cosas que hasta ahora, digamos, se resistían un poco a ser exploradas con métodos cuantitativos, ¿no? Me quedo con una metodología, con la idea de que tenemos un punto de partida, que lo vemos bastante claro en el sentido de que hemos ya hecho como un poco de limpieza, descartado cosas que seguramente no pueden funcionar y seleccionado cosas, en este caso pues modelos de redes, que si tienen cierto potencial son súper sencillos y se podrán generalizar, modificar, flexibilizar. Y ahora estamos trabajando en otras aplicaciones, en otros contextos, entonces pues las herramientas básicamente.